Buenos días y bienvenidos al encuentro digital en la piel del paciente oncológico, un evento organizado por XL Semanal en colaboración con MD Anderson Cancer Center y Farmamel. Mi nombre es Raquel Peláez, soy periodista en XL Semanal y hoy vamos a hablar sobre el impacto que tienen sobre la piel los tratamientos oncológicos y analizar las recomendaciones para su cuidado antes, durante y después. Para ello vamos a contar con el asesoramiento de 3 expertas en el tema, os las presento. Natalia Carballo es la jefa del Servicio de Oncología Radioterápica en MD Anderson Cancer Center Madrid. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Montserrat Fernández Guarino es dermatóloga y especialista en el tratamiento del cáncer de piel del Hospital Ramón y Cajal. Buenos días, bienvenida, Montserrat. Buenos días. Y Germaine Escames es directora científica de Farmamel y catedrática de Fisiología de la Universidad de Granada. Lleva 30 años estudiando la melatonina y su aplicación clínica en distintos ámbitos, entre ellos en los tratamientos de la piel del paciente oncológico. Buenos días, Germaine. Bienvenida, doctora. Buenos días. Como les decía, el objetivo de este encuentro es analizar esos efectos secundarios que tienen los tratamientos oncológicos en la piel. Normalmente, cuando pensamos en las repercusiones físicas, siempre lo asociamos con cansancio, con debilidad, con náuseas y con la caída del pelo, pero pueden afectar también a la piel y al aspecto físico en general. Y aunque no tiene por qué ser síntomas clínicamente importantes, sí lo son para el bienestar del enfermo. Estos cambios estéticos afectan a la autoestima, de ello vamos a hablar, de cómo son, de cómo se manifiestan, de cómo varían en función de los tratamientos, del tipo de cuidados que se necesitan para reducir al máximo sus efectos y de cómo toda esa información puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Desde este momento invito a todos los participantes a que nos hagan llegar sus preguntas acerca de este tema porque al final de la charla vamos a responder a todas sus inquietudes, aprovechando que tenemos a 3 de las mejores especialistas en este área de salud. Comenzamos. Natalia, quería yo comenzar porque nos explicaras cómo son esos tratamientos, por ponerle nombre y apellidos, porque además cada uno afecta de una manera distinta a la piel, ¿verdad? Sí, efectivamente. Buenos días a todos. Muchas gracias por que estén ahí. Espero que con esta breve explicación sea capaz de transmitir en poco tiempo algo tan extenso como es los tipos de tratamiento que nosotros aplicamos. Pero voy a intentar, a veces, perdónenme si hago una reducción a lo simple, porque lo que pretendo es que todo el mundo lo pueda entender. Me gustaría empezar explicando o dividiendo los tratamientos que aplicamos oncológicos en 2 tipos, que es la oncología, el tratamiento oncológico, que vamos a hacer quimioterapia, y por otra parte, otra rama de la oncología para el tratamiento del cáncer es la radioterapia, ¿vale? Entonces, voy a explicar un poquito en qué consiste o qué se espera o qué efectos puede presentar la piel como consecuencia del tratamiento de quimioterapia y el tratamiento de radioterapia. Empiezo por la quimioterapia. La quimioterapia, como todos ustedes saben, afortunadamente hay mucha información, es un tratamiento sistémico. Lo que quiere decir es que su aplicación es por vena y eso lo que implica es una serie de efectos que no son localizados en principio, en ninguna área concreta. Es decir, cuando nosotros aplicamos un tratamiento que son diferentes para cada patología, al paciente, cuando lo tenemos en la consulta, le vamos a explicar una serie de efectos, de molestias, de síntomas que van a presentar como consecuencia de esas sesiones o de ese programa que nosotros establecemos para el tratamiento de esa persona. Podríamos generalizar diciendo que el tratamiento de quimioterapia es un tratamiento cuyos efectos, como he dicho hace un minuto, van a ser generales, van a afectar sobre todo de una forma importante hematológicamente, pueden, como todos ustedes saben, también afectar la piel con la caída y en este encuentro que estamos hablando de la piel, efectivamente también afecta la piel. Dentro de la quimioterapia, el siglo XXI, yo creo que lo que nos ha aportado en la oncología es el tratamiento personalizado. Todos estamos, o es más familiar para el público en general, hablar de quimioterapia, fármacos que digamos que no son específicos, que a todo el mundo aplicamos el mismo tratamiento para el mismo tipo de cáncer.
Y el siglo XXI, por lo que se caracteriza, es porque la búsqueda, la nueva frontera es el tratamiento personalizado. Entonces, dentro del tratamiento de quimioterapia existen nuevos fármacos o nuevos tratamientos que atacan, digamos, más selectivamente los tumores. Y eso lo llamamos tratamientos diana y otro tipo de tratamientos inmunoterapia. Estos nuevos tratamientos que podemos definir como sistémicos tienen la peculiaridad de que van a ser mucho más selectivos sobre unas determinadas señales que tiene el tumor y en principio son tratamientos en general menos agresivos, aunque también tienen, cuando más adelante entremos con nuestra compañera como Montserrat, a definir cuáles son las características peculiares de esos fármacos mucho más selectivos, que van a atacar propiamente la célula tumoral y que por tanto tendrían menos efectos globales. Y luego ya nos movemos al tratamiento de radioterapia. La radioterapia difiere de la quimioterapia, que es un tratamiento local. Es decir, y esto es muy fácil de entender, cuando una mujer tiene un cáncer de mama, simplemente vamos a generar efectos en la piel de la mama que nosotros estamos tratando y el resto del cuerpo no recibe toxicidad y por tanto no esperamos efectos secundarios del mismo. Entonces ya hay una gran diferencia entre un tratamiento sistémico de quimioterapia que puede afectar toda la piel de un tratamiento con radioterapia que solamente se verá afecta aquella zona de la piel que nosotros tratamos selectivamente porque se encuentra el tumor ahí. También hay puntualizaciones. No es lo mismo un tumor superficial que tenemos que tratar. Todos nos imaginamos muy fácil un tumor que está en la piel, por ejemplo, un melanoma, un carcinoma vasocelular, y un tumor que está dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, el páncreas. La piel no va a presentar el mismo enrojecimiento en un área muy superficial que en un área más profunda. Entonces, un poquito esto es lo que quería centrar en esta parte inicial, que es un poco extensa, pero que estoy encantada si queréis dar alguna anotación o alguna puntualización más para un poco centrar las dos partes, quimioterapia de radioterapia. Perfecto, Natalia, pues yo creo que nos ha quedado muy claro. Ahora lo que me gustaría es que Montserrat nos explicara en esos dos casos cómo reacciona la piel, porque es distinto, ¿no? Cómo reacciona una cosa y a otra. Explícanos, Montserrat. Bueno, muchas gracias por el encuentro. Es fundamentalmente lo que ha dicho la doctora. La radioterapia se utiliza dirigida localizada y la quimioterapia, al ser intravenosa, digamos que se disemina por todo el organismo y hace el efecto en todas las células. Cuando aplicamos la radioterapia, localmente lo que nosotros más frecuentemente vemos, y no lo vemos nosotros, lo manejan muy bien los servicios de oncología radioterápica, es una quemadura local. Y por otro lado también la radioterapia ha cambiado mucho, está cada vez más avanzada, con nuevos dispositivos que localizan perfectamente el tumor, incluso tridimensionalmente. Entonces, es un tipo de lesión que afortunadamente cada vez vemos menos. Los cuidados es como una quemadura. Ya os digo que generalmente las enfermeras que están en los servicios de oncología radioterápica lo manejan perfectamente. A nosotros es raro que nos llegue. Y luego es un efecto que se maneja y no hace falta suspender el tratamiento. Lo manejamos con hidratantes, con emolientes, con cuidados como si fuera una quemadura, exactamente igual. Y no hace falta suspender el tratamiento en general, se puede adaptar. Es muy raro ya que veamos una radiodermitis tan fuerte que haga una úlcera y que sea necesario suspender el tratamiento. Ya os digo que porque la radioterapia se aplica cada vez muchísimo mejor. Y por otro lado, en la quimioterapia lo que vemos es pues, el efecto que hace el introducir un fármaco que para el ciclo celular, ¿no? Se intenta parar el tumor, pero a la vez afecta a las células que tienen mayor recambio, que en concreto la piel es el pelo, la mucosa, las uñas. Lo que vemos es un efecto global en todo el organismo. Y como conocéis, pues la quimioterapia clásica lo que produce es caída de pelo, aftosis, lesiones en la boca. Sabéis que la piel se va recambiando, entonces al disminuir ese recambio produce sequedad de piel. Vemos como un efecto mucho más generalizado.
Y luego lo que comentaba también la doctora es las nuevas terapias dirigidas. Cuando estudias un tumor puedes ver cómo se expresa y bloquearle específicamente a ese tumor, que es lo mejor para el paciente, determinados receptores. Eso lo puedes hacer con fármacos que van a un receptor, incluso estimulando el propio sistema inmunitario del paciente para que ataque mejor al tumor. Y este tipo de fármacos ya tienen una toxicidad mucho más selectiva, mucho más específica. Depende del receptor que bloquees, te encuentras unas cosas u otras. Como la piel es un organismo, la piel, las uñas, la mucosa, las faneras, que se recambian mucho, generalmente casi todos tienen efectos en la piel y que nosotros consideramos normales, que hay que convivir con ellos. Y exactamente igual que la radiodermitis, aunque esté muy avanzada, aunque hagamos ellos, los oncólogos radioterápicos, hagan cada vez mejor la radioterapia, o estos fármacos que bloquean o la quimioterapia, siempre vamos a tener un efecto colateral que va a aparecer en la piel, que el papel del dermatólogo, ya os digo que raras veces nos llaman, los servicios de oncología los manejan y los conocen perfectamente, pero creo que nuestro papel es considerarlo como parte del tratamiento y es fundamental intentar no suspendérselo al paciente. Montserrat, porque incluso hay alguno de esos efectos de los que estamos hablando son hasta deseables. Quiero decir que tienen que aparecer para ver que el tratamiento está funcionando. Cuéntanos algunos de esos efectos. Deseables, entre comillas, claro. Sí, claro. O sea, lo deseable es no tener nada, ¿no? Aunque no te aparezca nada y no tener nada, pero exacto. Una vez que estás en esa situación, los clásicos, los primeros que aparecieron fueron los inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, que son unos fármacos que bloquean un receptor que se expresa en los tumores. Se empezó usando mucho para pulmón y ahora prácticamente se utiliza mucho en el colon. Bueno, sabe más la oncóloga que está presente en el debate, pero son fármacos que aparecieron como hace unos 8 años, 10 años y cambiaron radicalmente las expectativas del tratamiento del cáncer. Se transforma casi en una enfermedad crónica. Entonces, al bloquear esos receptores que se expresan mucho en la piel, tienen un efecto muy característico. En este caso producían unas lesiones acneiformes en la cara, se queda de piel, una afectación muy típica de las uñas que se llama paroniquia, que es la afectación del borde y que se considera un marcador de respuesta. Es decir, si eso aparece en la piel es que se está bloqueando ese receptor en el tumor y está funcionando. Ese fue el de los primeros. Luego ahora tenemos un montón de fármacos que cada uno tiene su diana y sus efectos. Las inmunoterapias, por ejemplo, en la piel nos producen lesiones de dermatitis, de vitíligo, nos alteran un poco el sistema inmune, y urticarias, pero que van paralelas a la forma de actuar del fármaco. Es casi normal, digamos, que aparezcan. Perfecto, Germaine. Pues como explicaba al principio, llevas investigando sobre la melatonina desde hace muchísimos años y cuéntanos, por favor, qué propiedades tiene la piel del paciente oncológico, porque es realmente asombroso. Bueno, muchísimas gracias por la organización de este encuentro, estoy encantada de estar aquí. Y antes de empezar a hablar de las propiedades de la melatonina en la piel, sí voy a recordar brevemente qué es la melatonina, porque todo el mundo sabe que la melatonina es una hormona derivada del triptófano que se produce en la glándula pineal, que se libera en la circulación y regula los ritmos, como los ritmos del sueño. De hecho, se la conoce como la hormona del sueño. Pero, también otra característica de esta melatonina pineal es que se produce por la noche. Hay un pico nocturno entre las 2 y las 3 de la madrugada y sabemos que los niveles de melatonina durante el día son muy bajos porque la luz inhibe la producción de melatonina. Y además esta melatonina también disminuye con la edad. Pero, sin embargo, lo que no sabe mucha gente es que la melatonina no solo se produce en la glándula pineal, sino que se produce prácticamente en todos los tejidos del organismo, en todas las células, en la piel, en el páncreas, en el hígado. ¿Y qué es lo que hace la melatonina en estas células, en estos tejidos? Bueno, es muy curioso porque esta melatonina extrapineal, que le llamamos, no sale a la circulación, se queda dentro de la célula y va a actuar como protector celular. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué es tan importante que haya melatonina en la célula? Bueno, en primer lugar, es un potente antioxidante.
más potente que los antioxidantes clásicos como la vitamina E o la vitamina C. Es un potente antiinflamatorio que actúa en procesos inflamatorios donde no actúan los antiinflamatorios clásicos como los corticoides, y luego a lo largo de la charla iremos viendo. Y además es un protector mitocondrial. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, ¿las mitocondrias qué son? Las mitocondrias son esas pequeñas estructuras que están en la célula que son las encargadas de producir la energía, el ATP, esa energía que necesita la célula para su correcto funcionamiento, para síntesis de proteínas, para todas sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el propio envejecimiento, con la radioterapia, la quimioterapia, que son tratamientos muy agresivos? Van a dañar estas mitocondrias, no van a producir energía y cuando la mitocondria no produce energía se activan los procesos de muerte celular. Es por ello que en la quimio, en la radioterapia hay mucha muerte celular y aparecen pues, radiodermitis, mucositis, etc. Bueno, entonces la melatonina en definitiva, ¿qué es lo que hace? Proteger esa célula, proteger la mitocondria, regenerar los tejidos y evitar que haya pues, esa patología propia, en este caso que estamos hablando de la piel, como consecuencia de los tratamientos oncológicos. Pues yo creo que nos ha quedado bastante claro. Muchas gracias. Bueno, Natalia, vuelvo contigo porque una vez que hemos puesto las bases sobre los efectos en la piel de los tratamientos oncológicos, sí que me gustaría que nos hablaras de la importancia de que el paciente cuente con un equipo multidisciplinar que le acompañe en todo momento, ¿no? Porque eso incide en su estado de ánimo. Yo entiendo que es fundamental llevarles de la mano en todo momento, ¿no? Y explicarles cada una de estas cosas en su momento, antes, durante, después. Sí, efectivamente, en oncología ya llevamos muchos años haciendo un manejo multidisciplinar de la enfermedad. ¿Qué quiere decir un manejo multidisciplinar? No quiere decir que nos reunimos distintas personas a opinar, es mucho más allá de la reunión de un grupo de médicos de distintas especialidades, que es lo que quiere decir multidisciplinar. Ese abordaje lo que permite es, primero, cuando tenemos un problema en un paciente, primero cada enfermedad estamos viendo que intentamos abordarla desde un plano personalizado. Como he dicho, lo más importante, lo más destacable de hoy en día es acudir a los perfiles moleculares para ver qué peculiaridades tiene ese tumor que lo hace diferente del tumor de otra persona y, por tanto, tratarlo de distinta forma que otra persona. Si antes era importante el equipo multidisciplinar, ahora lo es mucho más, porque en el manejo, primero, yo creo que cualquier persona que se enfrenta a un diagnóstico de ese tipo, hay una fase obviamente psicológica y humana que todo el mundo podemos entendernos si ponemos en la piel del que lo sufre, pero luego todo el mundo espera que uno reciba el mejor tratamiento posible. Y realmente imaginemos que una persona tiene un tumor de páncreas y en el sitio donde le van a tratar no tiene un compañero de oncología radioterapia, es posible que la decisión del tratamiento la tomen otros compañeros que a lo mejor al no tener, digamos, ese tipo de tratamiento, pues lo evitan. Entonces, los comités multidisciplinares son para en cada paciente, en cada enfermedad, dar el mejor tratamiento que garantice que ese paciente tenga las mayores posibilidades de que su enfermedad vaya a ser controlada. Además de eso, una vez que se toman esas decisiones y se hace, como, permítanme la expresión, de una hoja de ruta, es muy importante que cada una de las personas que componemos o que vamos a acompañarle en distintas fases de ese tratamiento, en cada momento les vayamos explicando, les vayamos acompañando y arropando. Es decir, estamos en el siglo XXI en el que además la toxicidad se intenta evitar de muchas formas, pero los cuidados son muy importantes. Una de ellas es a través de los cuidados. Así que los comités nos sirven para mejor tratar al paciente, pero además, porque en el comité entran psicólogos, entran nutricionistas, si es un tumor de boca entran personas, entran otorrinos, dentistas, es decir, un grupo de personas que no solamente se cuida de tratar, sino de además evitar la toxicidad que pueda derivar de ellos.
Por eso lo que se pretende es dar el mejor tratamiento posible con la mínima toxicidad. Montserrat, y en cuanto a esos cuidados de los que hablaba Natalia, por centrarnos en los de la piel, ¿qué cosméticos, danos pistas, o sustancias están recomendados en estos casos y cuáles debemos evitar, huir? Cuéntanos. A ver, así globalmente, nosotros los dermatólogos usamos mucho los ácidos y el retinoico, la vitamina atópica. Es como la base del tratamiento antiedad y para el acné. Por la forma que funcionan contado así un poco de manera sencilla, alisando la piel, pues no serían recomendables en estos pacientes. Habría que evitar todas las líneas anti-aging, digamos así, o antiacné. Lo que nos centramos, me refiero ahora mismo a la quimioterapia en general, ¿no? Lo que estamos es enfrentados a un epitelio que se está recambiando menos o que está dañado porque le falta algún receptor. Solemos usar cremas reparadoras, hidratantes, emolientes. Son sencillas de comprar, no necesitan receta y calmamos la piel de esa manera. Si tenemos alguna inflamación un poco más grande, se pueden usar corticoides tópicos en crema y también se pueden usar antibióticos tópicos de forma pura, sin mezclas, que hay muchísimos en el mercado. Lo que hay que evitar sobre todo son los peelings, las cremas antiacné, las exfoliaciones, las mascarillas, todo eso, y centrarse solo en hidratar. Y en la radiodermitis, los cuidados se puede prevenir. De hecho, ya que estábamos hablando de la melatonina, una de las sustancias más estudiadas es la melatonina tópica. Luego nos puede contar Germaine. A mí es una sustancia que me gusta mucho. La usamos antes y durante la radiodermitis para prevenir. También se pueden usar emolientes y se maneja como una quemadura, de nuevo con cremas reparadoras de aplicación local. Yo diría que así de manera global menos es más. Centrarse en una hidratante, un emoliente y pasar el proceso que tiene una fase en la que la piel está peor, ¿no? Que es cuando actúa la quimioterapia y luego la piel se recupera en unos días. De más difícil manejo es cuando nos aparecen lesiones en las mucosas, las aftosis, las llagas en la boca o las lesiones en las mucosas. Son más difíciles, son muy molestas, les impiden alimentarse durante unos días. Ahí lo que solemos usar son colutorios con hidratantes de la boca y anestésicos. Le ponemos anestésicos y se le pueden poner antiinflamatorios también para que hagan enjuagues, que los solemos poner a veces antes con anestesia para que puedan comer, que es fundamental en estos pacientes que sigan una dieta y puedan mantener su estado general. Y luego después ponemos el antiinflamatorio ya después de comer, también en un colutorio para que la mucosa se vaya calmando. Pero es de difícil manejo. O sea, el paciente ahí sí que aparece más en la clásica, pero puede aparecer también en las terapias diana. Pues ahí sí que a lo mejor 2-3 días de darle confort se recuperan solas. Los epitelios se regeneran muy rápido, pero ahí sí que estamos un poco más limitados en el tratamiento. Al menos yo lo siento así. No tengo un remedio que les evite que les salgan las lesiones en la boca. Raquel, si me permites un punto que quizás en mi parte previa es un segundito. No he sido suficientemente específica y además creo que para la gente que nos escucha, cuando está escuchando hablar de aftas y de un montón de efectos, yo lo que me gustaría primero decir es que cuando una persona la vemos en la consulta, nosotros sabemos el perfil de toxicidad que va a tener. Es decir, no a todo el mundo le va a salir un afta, no a todo el mundo le va a salir. Es por intentar ser claro con la gente que obviamente no pertenece a nuestro campo y que a lo mejor no ha tenido relación nunca con un paciente oncológico o es paciente recién diagnosticado. Entonces, en esa primera visita que nosotros hacemos, como sabemos el tratamiento que va a recibir, nosotros ya le decimos específicamente qué efectos secundarios esperamos y en qué grado, en principio, esperamos esos efectos. Es decir, son previsibles. Como lo sabemos y sabemos dónde,
Por ejemplo, si es un tumor de cabeza y cuello, pues aparecerán unas lesiones en la cavidad oral. Si es una lesión, si es un tratamiento de la mama, aparecerá eritema en la piel de la mama, bueno, etcétera. Pero lo que quiero decir es que, como sabemos qué perfil de toxicidad va a tener esa persona, ya le vamos a recomendar, como dice Montserrat, los cuidados desde el principio de esa toxicidad para que en el caso de que aparezca sea el grado menor, ¿vale? Es decir, anticiparnos, pero no solamente a nivel de la piel de cremas, sino también de ropa que tenemos que colocar, cosas que tenemos que evitar, como la exposición al sol. Es decir, no solamente son medidas con fármacos, emolientes, cremas, sino además muchas veces son medidas higiénicas. Y por higiene entiendo pues el cuidado de la piel en la ducha, cómo secarse la piel, qué ropa utilizar. Es decir, les ayudamos. O sea, lo que no quisiera es que el que nos escucha llevara la idea de que esto es errático y que puede tocarme una cosa que no está en la hoja de ruta, por decirlo fácil. Claro, lo que decíamos, que esa información, ese acompañarle de la mano es básico para que se sienta bien en todo momento. Germaine, por tanto, lo que decimos de aplicar la melatonina, entiendo que ya desde antes de un tratamiento ya podemos empezar a utilizar estas cremas como MEL 13RX en la piel, ¿no? O sea, no interfiere en ningún momento con la radio y con la quimio. Efectivamente. Bueno, eso es cuando nosotros trabajamos con melatonina, era una de las primeras cosas que nos planteaban los oncólogos, ¿no? Cuando desarrollamos una serie de productos en nuestro laboratorio, debido a las propiedades que hemos dicho, vimos que esa melatonina era un potente antioxidante, un potente antiinflamatorio y un excelente protector mitocondrial. Entonces, pues desarrollamos una serie de productos para regenerar la piel, entre ellos pues la línea antienvejecimiento para reducir las manifestaciones del envejecimiento y regenerar la piel, y la línea salud, entre los cuales está MEL 13RX para el tratamiento de la radiodermitis y MEL 13Hz para el tratamiento de otras patologías de la piel como dermatitis, etcétera. Entonces, claro, de hecho, bueno, desarrollamos estos productos y además un gel de melatonina para la mucositis que con este gel hicimos un ensayo clínico en fase 2 en 12 hospitales en España, en 80 pacientes de cáncer de cabeza y cuello con unos resultados magníficos, y ahora vamos a un fase 3, estamos haciendo la consulta en la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, para 300 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la melatonina? Porque hemos dicho que la melatonina evita la muerte celular, es antioxidante, es decir, va a reducir los radicales libres. Es decir, aparentemente estamos viendo que tiene un efecto totalmente opuesto a lo que tiene la quimio y la radioterapia. Bueno, pues entonces vamos a ver qué ocurre en la célula sana. En la célula sana, una célula normal, hemos dicho que la diana fundamental de la melatonina es la mitocondria. Entonces, ¿qué hace la melatonina? Aumenta la función mitocondrial, aumenta la eficiencia mitocondrial y eso hace que se produzca mayor cantidad de energía. Otra cosa también que tengo que recordar aquí, que la mitocondria para producir energía consume oxígeno, es decir, nosotros el oxígeno que respiramos se va a las mitocondrias y se utiliza por esa mitocondria para la producción de energía, de ATP. Si la mitocondria no funciona bien, se producen radicales libres. Vale, entonces, esa mitocondria lo que hace, aumenta la melatonina aumenta la eficiencia mitocondrial, de tal forma que cada vez produce mayor cantidad de energía y menos radicales libres, y en definitiva eso se traduce pues en un aumento de la síntesis de proteínas, por ejemplo en la piel de colágeno, de elastina, y además no solo protege las células epiteliales, sino también las mitocondrias de las células madre. Eso hace que el tejido se pueda seguir regenerando, ¿no? Como el caso pues, del tema de radiodermitis o de mucositis. ¿Qué ocurre en una célula tumoral? Pues en una célula tumoral la melatonina hace lo mismo, actuar en la mitocondria y aumentar la función mitocondrial de esta célula tumoral. Lo que pasa es que el resultado es diferente. ¿Por qué? Porque resulta que la célula tumoral, las células tumorales
no obtienen la energía a través de las mitocondrias. Es decir, tienen otras vías, otros mecanismos para obtener esa energía que ellas necesitan para proliferar de forma indefinida, de forma que decimos que las células tumorales tienen un metabolismo anaeróbico porque no utilizan el oxígeno. ¿Tienen mitocondrias? Sí, mucho menos que una célula normal, pero están dañadas, están, como podríamos decir, oxidadas. Llega la melatonina y ¿qué hace? Aumentar la función de estas mitocondrias que están prácticamente sin funcionar. El resultado, nefasto. Estas mitocondrias no producen energía, sino todo lo contrario, van a producir muchísima cantidad de radicales libres. Yo pongo el ejemplo de un coche. Nosotros tenemos un coche en el garaje, viejo, que no lo utilizamos, llevamos varios años sin utilizarlo y un buen día decidimos echarle gasolina, llevárnoslo a la autovía, irnos a Madrid a toda pastilla. ¿Qué hacemos? Vamos a quemar ese coche. Pues eso es lo que hace la melatonina, quemar esas mitocondrias, de tal forma que lo que activa los procesos de muerte celular. Ha quedado muy claro con este último ejemplo, muchas gracias. Yo quería que habláramos ahora de la importancia que tiene la imagen y la autoestima en un tratamiento oncológico, porque el aspecto de la piel me parece lo primero en lo que se piensa. Cuando a alguien le diagnostican un cáncer, parece que uno siempre piensa pues, lo primero en el pelo, quizá, Natalia, pero acaba siendo muy importante el aspecto de la piel para la autoestima del paciente, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Y creo que cualquiera de nosotras, perfectamente aplicándolo a nosotros mismos, sabríamos el impacto que tiene vernos ahora pues sin pelo. Pero no solamente es el impacto físico, sino la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, con lo cual todas esas alteraciones, por ejemplo, algo tan sencillo como el prurito, como el picor, que muchos tratamientos inducen y que hace que tengas una piel seca, deshidratada, que pique, o cuando llevamos muchas semanas o muchos ciclos o meses de tratamientos y la piel adquiere un aspecto cetrino, grisáceo, con una coloración peculiar que hace que uno, cuando se proyecta la imagen ante el espejo, pues no se encuentre bien asociado, no solamente porque todas estas sensaciones van asociadas a que físicamente también hay determinados síntomas o padecimientos, es decir, que es una mezcla entre lo físico que estás sintiendo, a lo mejor tienes las defensas bajas, a lo mejor tienes molestias en los dedos porque tienes una neuropatía y asociada a todo esto pues tienes una pérdida de pestañas, de pelo y a lo mejor tu piel está enrojecida, pica, molesta. Entonces el aspecto que nuestro espejo nos devuelve es muy importante y a veces podría parecer banal, ya no lo es, pero parte de esa multidisciplinaridad, obviamente no impartida o no cuidándola a nosotros, pero evidentemente a los pacientes pues a través de los cuidados de la piel y de otra serie de personas que atienden a este paciente, psicólogos, etcétera, pues hacemos que ese recorrido hasta que todo vuelva a la normalidad sea lo menos o marque el menor impacto posible, porque al final no hemos de olvidar que ya no es un tema solo de presión social, de cómo los demás nos vean. Hay muchas personas que no son tan influenciables con la imagen que uno dé hacia los demás, sino la imagen que uno mismo se ve de sí mismo, ¿no? Entonces, para mí es un aspecto muy importante del que también cuidamos. Montserrat, voy más allá. Se puede estar guapo, incluso durante y después. Hay incluso tratamientos que se pueden hacer porque parece que es que no nos podemos hacer nada, ni en cabina, pero sí lo hay, algo hay. Sí lo hay. Para venirnos un poco más arriba en ese estado. Eso, para sentirse mejor, ¿verdad? Bueno, la sensación que yo tengo, no soy oncóloga, lo puede decir Natalia, es que el tratamiento del cáncer ha cambiado mucho. Tienes la sensación de que el diagnóstico de cáncer es algo nefasto, pero ahora mismo son pacientes que casi tienen una enfermedad crónica, las expectativas son muy buenas, cada vez hay muchísimos más tratamientos, entonces tiene sentido, ¿no?, verlo
pues como decía la doctora, ¿no? Un receso en tu vida que luego vas a seguir adelante. Y claro que tiene sentido ponerse guapo. Antes se me olvidó comentar, que lo ha comentado así un poco Natalia, es la protección solar es para los dermatólogos el mejor anti-aging que existe. Entonces, en estos pacientes que además con los sucesivos tratamientos la piel se puede hiperpigmentar, le pueden aparecer manchas, siempre vamos a ellos y a toda la población decirles que el mejor cosmético que pueden utilizar es un protector solar todas las mañanas. Y ya partiendo de esa base, claro que se pueden hacer tratamientos de estética hidratantes que se pueden hacer en cabinas, se puede mejorar el aspecto de las cejas. En el tratamiento del pelo, que es muy complejo, ¿no? Pero tenemos muchas opciones también, cada vez más de tratamiento. Se puede hacer botox, se puede hacer. O sea, yo creo que no necesariamente tienes que dejar esa parte de lado, incluso puede que hasta te haga sentir mejor, ¿no? Mejorando el aspecto de tu piel. Por supuesto, claro. Y Germaine, en el caso de MEL13, la línea va más allá lo adelantabas antes, más allá de estar relacionada con los pacientes oncológicos. Hay una específica para tratar la piel irritada, que es MEL13 Health, ¿verdad? Y luego hay una línea de antienvejecimiento, o sea que también podemos seguir con el tratamiento más allá. Explícanos cómo funcionan estas dos líneas. Sí, bueno, una cosa que quiero comentar, que también se me olvidó antes, es que nuestros productos, bueno, se diferencian tanto la línea salud, que incluye MEL13RX para el tratamiento de la radiodermitis, como la MEL13 Health, como la línea antienvejecimiento, que ahora hablaré. Nos diferenciamos de otros productos que están en el mercado por dos cosas fundamentales. Una, la investigación, lógicamente. Estos productos nacen de muchísima investigación, pues como antes hemos dicho, yo llevo casi 30 años estudiando los efectos de la melatonina, ¿no? Vale. Y otra cosa es que son las propiedades físico-químicas de la melatonina. Es que la melatonina tiene unas propiedades que va a actuar en todos los compartimentos celulares, es decir, membrana, núcleo, citosol y mitocondria, lo cual es muy importante porque la mitocondria, por ejemplo, los antioxidantes clásicos no entran, muy pocas moléculas entran. Es decir, la mitocondria es tan importante que está muy protegida por una doble membrana y eso hace que no entre prácticamente nada. Y luego otra propiedad que tiene la melatonina es que atraviesa todas las capas de la piel y, por tanto, no solo actúa en la epidermis, sino dermis y hipodermis, ¿no? Eso nos diferencia, por ejemplo, de los otros tratamientos para tratar radiodermitis que se quedan en la epidermis. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros irradiamos o estamos aplicando otros tratamientos con quimio, realmente se están dañando todas las capas de la célula. De hecho, la melatonina tiene unas propiedades que si yo cojo una crema y le pongo melatonina, esta melatonina no se queda en la piel debido a esas propiedades y se va a la circulación. Hay muchos trabajos publicados donde demuestran que tras la aplicación tópica de melatonina aumenta la melatonina en plasma. Entonces, por ello, nosotros en nuestro grupo de investigación desarrollamos una formulación que tenemos patentada, tenemos la patente tanto en Europa como en América y Asia, que lo que hace es liberar lentamente esa melatonina que va alcanzando todas las capas sin llegar a la circulación y entonces actúa específicamente ahí, ¿no? Eso en general, tanto en la línea salud como en la línea antienvejecimiento. En cuanto a la línea antienvejecimiento, tenemos concretamente 4 productos para regenerar la piel y prevenir todas las manifestaciones del propio envejecimiento, retrasar pues, muchas de estas manifestaciones, que incluyen MEL13 Plus para el tratamiento de pieles más envejecidas o pieles maduras, mañana y noche, pero se puede aplicar tantas veces como uno desee. La MEL13 normal para pieles más jóvenes o menos envejecidas. Y luego tenemos un contorno de ojos para regenerar totalmente pues, la zona de contorno, que ya sabemos que también pues, una zona poco que sufre muchísimo, una piel muchísimo más fina. Y luego tenemos un serum
que ilumina muchísimo y potencia muchísimo el tratamiento MEL-13. Tengo que decir que todos nuestros productos tienen melatonina y coenzima Q10. ¿Por qué? La coenzima Q10 es fundamental en la mitocondria, es decir, la mitocondria funciona, hemos dicho, la melatonina aumenta esa eficiencia, pero esa coenzima Q10 facilita el transporte de electrones para la síntesis de ATP, es decir, facilita que haya síntesis de energía. Con la radioterapia, con el propio envejecimiento, también se daña la coenzima Q10. Entonces, si nosotros damos melatonina, pero la coenzima Q10 está falta, pues en definitiva falta algo. Es como yo pongo siempre el ejemplo del coche. La melatonina es la gasolina y la coenzima Q10 sería el aceite. Un coche con mucha gasolina no funciona si no tenemos aceite, y aquí pasa igual. Entonces, todos nuestros productos tienen melatonina y coenzima Q10. De hecho, la coenzima Q10 es amarilla, no es blanca, por eso son amarillas. Incluso, bueno, y otra cosa también importante que quiero decir, que podríamos poner coenzima Q10, liposoma, pero las concentraciones que debe tener tanto de melatonina como de coenzima Q10 son las necesarias para que tanto esa melatonina como esa coenzima Q10 entre dentro de la mitocondria y puedan ejercer su función. Entonces, bueno, pues esas son nuestras dos líneas que, como digo, que actúan tanto en la línea antienvejecimiento como en la línea salud, actúan en todas las capas de la piel. Una, lógicamente, en la línea salud, regenerando, evitando esas lesiones. Incluso hemos hecho ensayos clínicos, unos resultados magníficos. También casos clínicos, bueno, ya se están utilizando tanto para prevenir como en tratamiento, y la línea antienvejecimiento para prevenir y también regenerar esa piel pues propia que ha sufrido esos daños del propio envejecimiento, o incluso de estos tratamientos de quimio y de radio que lógicamente aceleran el envejecimiento, ya que estos tratamientos producen una gran cantidad de radicales libres que en definitiva son los que van dañando pues todas nuestras células y provocando pues las manifestaciones propias del envejecimiento, no solo en la piel, lógicamente, el envejecimiento pues se ve en todo el organismo, pero en este caso en la piel pues la melatonina nos va a proteger totalmente y, como digo, en todas las capas de la piel, que es algo fundamental. Nada más, pues, de momento. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría que habláramos un poco sobre los avances en cada uno de vuestros campos de investigación, ahora que parece que nos hemos acostumbrado un poco más a hablar de investigación, ¿verdad?, en los medios de comunicación. En tu caso, Natalia, ¿hacia dónde está avanzando la tecnología en el terreno de los tratamientos oncológicos? Bueno, en el campo concreto mío, que es la oncología radioterápica, es un avance increíble. Si comparo pocos años atrás con lo que podemos hacer ahora, realmente creo que voy a intentar hacer un esfuerzo de explicar a las personas que nos están escuchando qué se puede esperar hoy en día de un tratamiento de radioterapia. Antes lo comentaba Montserrat, la doctora, que afortunadamente nosotros manejamos esos efectos que llamamos radiodermitis, enrojecimiento de la piel, y que ellos cada vez ven menos o enviamos menos al dermatólogo porque tiene mucho más conocimiento que nosotros para el manejo de la piel, y que a lo mejor hace unos años, cuando yo estaba empezando mi carrera profesional, las toxicidades eran tremendas. Bueno, por un poco responder a tu pregunta. Voy a poner dos casos muy concretos, muy gráficos, que aunque los describa, espero que los que nos escuchan lo puedan imaginar. Por ejemplo, cáncer de mama del lado izquierdo. Una de las grandes preocupaciones que tenemos con los tratamientos que aplicamos, la quimioterapia para el cáncer de mama lleva un fármaco que es cardiotóxico, es que además la radioterapia, que es utiliza una partícula física, cuando se aplica en el lado izquierdo también provoca toxicidad cardíaca. Esa toxicidad normalmente se presenta en periodos una vez completados los tratamientos, y es realmente donde en el cáncer de mama, aparte de, como hemos dicho, que ha mejorado la supervivencia tremendamente, superamos el 90% en todos los grupos homogéneamente de cáncer de mama, lo que hemos conseguido con las técnicas nuevas de radioterapia es realizar
tratamientos en los que la máquina sabe en qué momento el corazón se está moviendo dentro de la pared torácica y tratar exclusivamente en aquellos en que el corazón está más separado de la pared. De forma que hemos evitado que todas esas fracciones de tratamiento que potencialmente pudieran tener a medio o largo plazo de esas supervivientes, que como hemos dicho cada vez hay más, puedan tener una toxicidad cardíaca radioinducida, es decir, inducida por radioterapia. Así que hoy en día, tecnológicamente, es posible, el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer, es posible tratar a una mujer con un tumor en el lado izquierdo sin dañar su corazón. Otro caso muy gráfico. Muchas veces existen tumores o metástasis de tumores porque estamos cronificando las enfermedades en las que la cirugía no es una opción. Bueno, no es una opción. Vamos a poner un caso gráfico para que todo el mundo lo entienda, de una persona que tiene un cáncer de pulmón, pero ha sido fumadora toda su vida y tiene una capacidad pulmonar limitada, es decir, esa persona se ahoga, esa persona tose, tiene sintomatología derivada de su hábito tabáquico mantenido durante muchos años. Muchas veces o algunas veces nos encontramos que en esos casos, o como he dicho, enfermedades cronificadas con estos fármacos que conocemos, que hemos hablado someramente de los antidiana o la inmunoterapia, conseguimos que esos pacientes tengan una enfermedad cronificada. Pero de vez en cuando pueden tener lesiones, estoy focalizando ahora en el pulmón, que no pueden ser operadas porque si el cirujano quitara una porción de ese tejido en el pulmón, esa persona estaría invalidada para poder respirar, caminar y hacer una vida normal. Bueno, pues uno de los tratamientos que se han desarrollado y que nosotros administramos frecuentemente a nuestros pacientes es una técnica llamada radiocirugía, que aunque parezca que tenga algo que ver con la cirugía, es una radioterapia a dosis muy altas con una precisión inmensa sobre el tumor que tenemos que tratar, pero lo más importante, e incluso en aquellas localizaciones en las que el tumor se está moviendo porque es un órgano que sufre el desplazamiento por la influencia del diafragma, por ejemplo, un tumor en el pulmón, un tumor en el hígado, las máquinas son capaces también de seguir el movimiento de ese tumor para, de nuevo, tratar óptimamente ese tumor, curarlo, porque las dosis son muy radicales, pero sin generar ninguna toxicidad. Por tanto, la tecnología la tenemos, la tecnología está a disposición de los pacientes, la tecnología se está ofreciendo a los pacientes, cada vez estamos derrumbando más barreras en las que le podemos decir a una paciente, ven tranquila, administrarte ese tratamiento, porque aunque vas a tener unos pequeños efectos secundarios, normalmente un pequeño eritema en la piel, un poquito de cansancio, lo importante, tus órganos, el corazón, los pulmones, no sufrirán toxicidad debido de ello. Yo en mi práctica diaria, en la consulta, cada vez menos, pero quizás gran parte de los primeros 5 minutos que afronto con el paciente que viene a la consulta es el miedo a la radiación. Obviamente no es deseable ser radiado, ni es deseable tener un tumor, ni es deseable recibir un tratamiento oncológico. Lo que sí que me gustaría transmitir a todas las personas que nos están escuchando, que pueden estar familiarizadas con esta enfermedad o no, es que acudan a sus especialistas, que acudan a nosotros con la tranquilidad y la confianza de que tenemos la tecnología y los medios para tratarles adecuadamente, que quiere decir intentar controlar su enfermedad, curar su enfermedad. A veces no podemos curar, pero cronificamos. En esos casos son los que a lo mejor la enfermedad llevaba evolucionando mucho tiempo y esa enfermedad no solamente está localizada en un punto, sino que se ha ido a otros puntos del cuerpo. Bueno, pues para esa gente también hay esperanza porque hay tratamientos que detienen el crecimiento de todos esos puntos en distintas localizaciones. Y la conquista que hemos obtenido en estos últimos años es hacerlo de forma eficiente, pero además con la mínima toxicidad posible. Y hoy en día esa tecnología está a disposición de los pacientes. Qué bien, qué alegría, Natalia, escucharte un mensaje así. Montserrat, y en tu campo, tu especialidad, que es el cáncer de piel, ¿por dónde van los avances en este terreno?
Pues sin duda por el trabajo conjunto con oncología y con oncorradioterapeuta, o sea, con todas las fases, con todos los oncólogos. Ahora el tratamiento, por ejemplo, en el caso de los linfomas cutáneos, que trabajamos más con hematología y oncología radioterapéutica, como ha comentado Natalia, la radioterapia ha cambiado radicalmente. Y o sea, es que me parece como inabordable un paciente, como ella decía, ¿no? Sin ofrecerle todas las opciones, sin hablar con otros especialistas. Y en el caso de la oncología médica, de los tumores que han cambiado tanto en el melanoma como en el vasocelular, el carcinoma, bueno, en todos los cánceres de piel, han salido tratamientos diana, lo que decíamos, un tratamiento molecular específico para determinado tipo de tumor en determinado tipo de paciente que marca un determinado receptor. Es que los pacientes los vemos de manera conjunta con oncología médica. No se me ocurre otra forma de trabajar. Yo creo que es el futuro, y no solo en el cáncer de piel, sino creo en todo el paciente general complejo. Yo creo que es trabajar en unidades que llamamos multidisciplinares con otros especialistas para ofrecerle al paciente lo mejor, y también, por otro lado, reducirle las visitas, porque si tú te reúnes de manera conjunta, el paciente viene a una visita y tiene un resultado de cuál va a ser su tratamiento, su plan de trabajo. Pero imagínate si le estás citando, no te comunicas, sin duda alguna, tanto yo creo en el cáncer de piel como en todo lo demás, ya se han acabado un poco las especialidades, ya va a funcionar el trabajo en red, los trabajos transversales entre especialistas. Perfecto, Germaine. Y en cuanto al uso de la melatonina, ya sabemos que existe un ensayo clínico para uso en pacientes con COVID-19. Cuéntanos ahora mismo cómo está esa línea de investigación, en qué fase, es muy interesante. Efectivamente, pusimos en marcha un ensayo clínico en fase 2 en el Hospital La Paz de Madrid en pacientes con COVID ingresados en la UCI, a los cuales se le administra melatonina por vía intravenosa. Esta melatonina intravenosa es un inyectable de melatonina que nosotros desarrollamos en nuestro grupo de investigación. Se patentó, la patente es de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud, y se licenció a Pharmamer, que es el promotor de este ensayo clínico. Entonces, ¿por qué decidimos utilizar o poner en marcha este ensayo clínico en estos pacientes? Resulta que los pacientes con COVID-19 ingresados en la UCI que mueren, es decir, la mortalidad es provocada fundamentalmente por sepsis y fallos multiorgánicos. Bueno, un porcentaje muy alto de estos pacientes mueren por sepsis y fallos multiorgánicos. Y resulta que nosotros, con este inyectable, ya habíamos hecho un ensayo clínico en fase 2, dará unos 4 o 5 años, en el Hospital Virgen de la Nieve de Granada, en pacientes con sepsis, y los resultados fueron magníficos. Es decir, la mortalidad de estos pacientes pasó a ser del 0% en el grupo tratado frente al 25% del grupo placebo. De hecho, estábamos preparando el fase 3 en pacientes con sepsis cuando llegó esta pandemia, y entonces vimos el tema como estoy comentando, y entonces decidimos ponerlo inmediatamente en marcha, ¿no? Es un ensayo clínico en 18 pacientes, 12 han sido tratados con melatonina y 6 con placebo, es una prueba de concepto. Tengo que decir que el ensayo clínico ya ha terminado la inclusión de los pacientes, el lunes estrenó el pasado. Lo que pasa es que todos los pacientes tienen un seguimiento de un mes y, por tanto, se abrirá a mediados de noviembre. Y estamos preparando ahora mismo también el protocolo ya del fase 3, que será multicéntrico en pacientes UCI y en pacientes no UCI también. Y ya por último quiero decir que cómo está actuando, cuáles son los resultados que nosotros esperamos y por qué. Pues vamos a lo mismo, lo que acabamos de comentar en toda la charla, el potente efecto antiinflamatorio que tiene la melatonina. Y antes os dije que incluso actuaba en procesos inflamatorios donde no actúan, por ejemplo, otros antiinflamatorios, o actúan como los corticoides. En la sepsis, por ejemplo, los corticoides hacen poco, porque aquí en la COVID se está utilizando corticoides, pero la mortalidad sigue siendo alta. Entonces, ¿y cuál es la diferencia de la melatonina con respecto, por ejemplo, a los corticoides?
inhiben todo el proceso inflamatorio, igual que los corticoides, van a contrarrestar toda esta cascada de citoquinas, esta respuesta inflamatoria brutal que se produce en estos pacientes, ¿no? Aquí en el pulmón, que conlleva pues todo, bueno, y que puede conllevar a la muerte, ¿no? Va a contrarrestar ese estrés oxidativo. El virus produce también una gran descarga de radicales libres que produce daño celular. Y algo muy importante que no producen los corticoides son inmunosupresores. Bueno, pues la melatonina inhibe esa respuesta inmune innata, es decir, esas citoquinas, esos factores inflamatorios ya que están liberados en exceso, que lo que hacen producir daño celular, y aumenta la respuesta inmune adaptativa, aumentando la producción de anticuerpos. Entonces, por un lado vamos a contrarrestar esa respuesta inflamatoria y por otro lado vamos a aumentar la defensa, que es lo que tanto se está buscando en esta patología. Y otra cosa también que quiero añadir, que podría, ya que nos están oyendo, podrían decir, bueno, ¿y si tomamos melatonina oral, podemos curar la COVID-19? No, vamos a ver. La biodisponibilidad de la melatonina oral es muy baja por varias razones. Primero, porque parte queda detenida en el intestino. El intestino consume muchísima melatonina debido al estrés oxidativo que tiene. De hecho, en el intestino ahí se produce mucha cantidad de melatonina, ¿no? Pero la melatonina que sale a la circulación llega al hígado, se metaboliza en el hígado y la que sale de nuevo a la circulación es muy poca. No es poca. Por ejemplo, es la que hace falta para otros procesos a lo mejor inflamatorios no tan agudos, pero esto es lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de antibióticos. El antibiótico, si yo tomo amoxicilina, ¿voy a curar una faringitis? Sí, claro, a la dosis que me lo tengo que tomar, pero si yo tomo 50 miligramos de amoxicilina o de clamoxil en vez de los 500 miligramos o 1 gramo, no me hace ningún efecto. Entonces aquí pasa igual. Y esto lo quiero aclarar porque cuando empezó lo del ensayo clínico, pues mucha gente iba a la farmacia a comprar melatonina. De hecho, del Colegio de Farmacéuticos tuvieron que mandar una circular porque todo el mundo pues pensaba curarse la COVID-19 con la melatonina. No. De hecho, aparte de nuestro ensayo clínico, hay otro ensayo clínico en La Paz también que están estudiando la dosis que hace falta para prevenir de profiláctico. Son otras dosis, esa sí es por vía oral, pero como profilaxis. Ahora, una vez que uno se ha infectado, las dosis a las cuales pues, nos manejamos normalmente, de luego, no tienen ningún efecto para esta patología. Y además hay que hacer ensayos clínicos. ¿Qué dosis yo le daría por vía oral? ¿50, 100, 80? Nosotros hemos tenido que estudiar toda la farmacocinética de la melatonina en cuanto a biodisponibilidad, en cuanto a distribución, unión a proteínas, para calcular la dosis efectiva en este caso de administración intravenosa. Pues estaremos pendientes, Germaine, de esa investigación y de cómo evoluciona. Si os parece, os voy a trasladar algunas de las preguntas que nos han enviado los asistentes al evento. Por ejemplo, mirad, Pilar Fraile nos pregunta si es normal tener picores fuertes durante la noche y qué tratamiento es mejor para la descamación y la sequedad. Montserrat, igual nos puedes ayudar tú. ¿Esos picores nocturnos son normales? Si tienes la piel, bueno, es una pregunta muy general. Cuando vemos, supongo que se refiere a que tiene la piel descamada y es la causa del picor. Cuando vemos un picor, si encontramos una causa, pues la tratamos. A veces hay picores en los que no encontramos una causa franca y lo que hacemos es controlarlos o paliarlos. También me gustaría recalcar que es muy curioso que la piel, tengas lo que tengas, siempre pica más por la noche. Yo creo que es el momento en el que nos relajamos y sentimos más nuestro cuerpo y es cuando los pacientes se nos quejan. Así, de manera global, sin ver lo que tiene la paciente, lo que más utilizamos son los antihistamínicos, que son unas pastillas que alivian el picor, y algunas de ellas tienen un perfil sedante, con lo cual facilitan el descanso nocturno. Otra forma de aliviarse para dormir el picor, y lo usamos mucho en los niños en los pequeños, es hacer un baño. Hacer un baño hidratante, que es relajante, luego te puedes hidratar la piel. Si lo que tiene es sequedad, lo mejor es que se hidrate. Para hidratarse hay distintas fórmulas. Quizás si la piel está muy seca, conviene evitar la urea, que os sonará que lo usamos mucho como hidratante para quitar un poco la descamación, pero si lo que tienes mucho picor, la urea puede aumentar ese picor.
los emolientes que utilizamos en ese caso, cuando la piel está seca y sensible, son, para que me pueda entender, los que usamos, por ejemplo, en los bebés, en los niños con dermatitis atópica. Sería comprar una hidratante de pieles sensibles. Perfecto. Yo quiero añadir una cosa, que aquí Merck 13Hz va fenomenal. De hecho, nosotros tenemos experiencia en niños con dermatitis atópica que no respondían a ningún tratamiento, pues le aplicaron la Merck 13Hz. De hecho, un bebé de un mes, que me llamó un comercial además, que me llamó, que sabía del tema de nuestra crema, y el niño, bueno, un bebé no respondía a nada. Fue a urgencia, fue al pediatra, nada, y con Merck 13Hz va muy bien. Entonces, yo le aconsejaría probarla porque le puede aliviar muchísimo tanto los picores como todas las reacciones de sensibilidad, ¿no?, alérgica que pudiese tener. De hecho, Germaine, perdón. Tengo que hacer una puntualización y lo siento, y es que en los bebés tenemos mucho cuidado con el uso de cremas. De hecho, un bebé de un mes no se le puede diagnosticar una dermatitis atópica porque tiene un sistema inmune bastante inmaduro. Yo sería cauta con esta recomendación. Porque la están recomendando, la están recomendando aquí, yo si quieres te mando la foto, de hecho aquí la están recomendando los pediatras para aquellas dermatitis que no responden a nada, ¿eh? Yo lo siento, pero que yo no soy pediatra, te digo. Yo soy dermatóloga. Un recién nacido de un mes absorbe todo. Ya. En los bebés de menos de 6 meses usamos emolientes muy sencillos. No me parece una recomendación correcta con un caso, discúlpame. Sí, me parece muy bien. Recomendable en todos los casos. Por supuesto. Un dermatólogo y demás. No, y además que un niño de un mes no se le puede diagnosticar una dermatitis atópica. La atopia se diagnostica a partir de los 3 meses que el sistema inmune comienza a funcionar. Esto lo está escuchando gente y perdona, pero es que en los recién nacidos hay que tener muchísimo cuidado con lo que les pones, pero tienen la piel muy madura y absorben todo. Esa melatonina pasa a nivel sistémico y en un niño de un mes no sabes los efectos. La crema que nosotros tenemos, la melatonina no pasa a nivel sistémico, lo comenté antes, precisamente es una formulación que, a diferencia de otras cremas que pueden tener melatonina, lo que nos diferencia y por eso la patente es tan potente, no pasa a circulación, por eso se la administró. Germaine, sí, a mí la melatonina me parece pero que no pasa, pero no se la pondría en crema a un niño de un mes. Una vez aclarado esto, sí que quiero avanzar con lo que nos han ido pasando los asistentes, porque hay una cosa que yo creo que está más dirigida a Natalia. Nos pregunta Fernando Ramón Borja García por qué la quimioterapia no distingue entre células cancerosas y células sanas y detiene en todas por igual la división celular. ¿Hay investigaciones tratando de solucionar este problema? No. El enfoque que le ha dado la persona que pregunta es correcta. No es selectivo. Los tratamientos, cuando nosotros los aplicamos, en lo que hablamos de la quimioterapia, no es selectiva. Es decir, cuando una quimioterapia entra en el torrente sanguíneo, no puede distinguir, y esto lo va a entender muy fácil, entre un tejido sano y un tejido tumoral. Entre otras cosas, es que por eso se ha desarrollado la terapia focalizada. Es decir, en la investigación hoy en día está en ver, lo voy a explicar muy sencillito, dentro de las células tumorales, qué peculiaridades son comunes a determinados tipos de pacientes que puedan ser atacadas con un fármaco que ataque exactamente esa peculiaridad. Lo que pasa es que esa peculiaridad atacada hace que esa célula no pueda continuar creciendo, ¿vale? Entonces, la quimioterapia sistémica, por definición, no es capaz de evitar o de no dañar los tejidos sanos. Sin embargo, podemos administrar quimioterapia porque la capacidad que tienen esos tejidos es que una vez completada la quimioterapia, su ADN está intacto y se repara. Por eso, cuando nos enfrentamos a una enfermedad y se nos explica que va a haber, por ejemplo, caída de pelo, les vamos a decir, al cabo de unas semanas, ese pelo, cuando acabe el tratamiento, volverá a crecer, porque esos folículos pilosos que hemos dañado, igual que otras células, por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, depende del tipo de quimioterapia que demos, cuando dejemos de dar ese tratamiento, recuperará.
Entonces, digamos que lo más, no hay investigación con la quimioterapia no ser tóxica, sino que lo que hacemos es dar fármacos que previamente diagnosticamos. Sí, es que... Pues Vale. se ha ido el tiempo, no podemos contestar a más preguntas, pero ha sido muy interesante. Como han visto, la conclusión que podemos sacar de esta charla es que aunque sabemos que estos efectos en la piel son transitorios, es muy importante conocerlos y saber tratarlos, ¿no? Ya que hemos visto que algunos, pues indican incluso que los tratamientos han funcionado, como nos explicaba Montserrat. Además, tener esta información también es fundamental para prevenir muchos de ellos, o al menos los efectos más severos, ¿no? Y para que esos cambios estéticos no afecten a nuestro estado de ánimo, que es algo básico. Muchísimas gracias, doctoras. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Compartir este rato virtual con las tres. Natalia Carballo, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica de MD Anderson Cancer Center Madrid. Gracias, doctora. Gracias. Montserrat Fernández Guarino, dermatóloga y especialista en el tratamiento de cáncer de piel del Hospital Ramón y Cajal. Gracias. Gracias a vosotros. Guillermén Escames, directora científica de Farmamel. Muchas gracias, también a ti. Muchas gracias. Gracias también a los asistentes que nos han seguido, espero que les haya resultado interesante y les emplazamos a acompañarnos en los siguientes encuentros digitales de XL Semanal. Hasta pronto.